dicen. Y dice lo siguiente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, digan, tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Repitan, en donde quiera que vayas. Muy bien. Y esto dirán ustedes, pero bueno, ¿qué tiene que ver con familia? Aquí hay algo bien interesante, y es que cuando empezamos a ver el contexto de lo que está pasando en este momento, vamos a entender que como familia nosotros estamos viendo un cambio o una variación que empieza a generarse en torno a esta declaración de poder, o esta declaración de posición que Dios personalmente le está entregando a Josué. ¿Recuerdan en la historia que antes, quién estaba a cargo antes de que se entregara esta autoridad a Josué? ¿Quién estaba a cargo? Moisés. Y Moisés estaba liderando al pueblo en medio del desierto. Y en el desierto, ustedes vamos a imaginarnos, el desierto es arena por donde usted mire, para todos lados. Y entonces el pueblo tenía que atravesar el desierto y tenía que ser guiado de alguna forma. Usted viendo arena, ¿para dónde coge? ¿Para dónde coge? Si para todos lados es arena, ¿usted para dónde coge? No sabían. Entonces, ¿cómo el pueblo era guiado? ¿Recuerdan? Muy bien, por una nube. Y en esa nube estaba el Espíritu del Señor. Y entonces, para donde iba la nube, iba el pueblo. Y esa era la forma en que el Señor estaba guiando el pueblo, o que el pueblo estaba siendo guiado. Y era una metodología, una pedagogía realmente muy sencilla, muy fácil. Porque a 45 grados Celsius o 110 Fahrenheit, ¿quién no quiere estar debajo de la nube? De pronto había algún rebelde que decía, no, yo no quiero ir más debajo de esa nube. ¿Cuánto le duraba la rebeldía? Por ahí unos 15 minutos máximo. Y ya decía, bueno, vamos detrás de la nube. En ese momento, pues, era la manera en que Dios guiaba al pueblo. Pero viene luego, en el texto que acabamos de leer, una forma diferente. Y esto tiene que ver también con nuestras familias, y tiene que ver con lo que ha estado pasando en estos tiempos con nuestras familias. Son maneras diferentes. Ahora, antes era guiado por el Señor directamente a través de una nube. Ahora el Señor le dice a Josué lo siguiente. Dice, harás prosperar tu camino. Y dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y entonces ya no es la nube la que va a guiar al pueblo, sino ahora empiezan a preguntar, bueno, y entonces ¿cómo vamos a ser guiados? Y el Señor le está dando la indicación a Josué de que el pueblo tiene que andar, de que tiene que caminar, y a donde ellos vayan, el Señor va a estar con ellos. Es diferente. Antes el Señor les dirigía y el pueblo iba detrás. Ahora el Señor les dice, vayan adelante, que yo voy a ir con ustedes. Y eso empieza a cambiar, y esto puede estar pasando también en nuestras familias. Anteriormente, ¿cómo se hacían las cosas? Como padres. Hay un error que cometemos como padres en muchas ocasiones, y es que terminamos nosotros creyendo que nosotros les estamos a nuestros hijos, ahora sí la siguiente, cuando Josué recibió ese llamado, posiblemente él habría dicho, bueno, yo creo que ya Moisés caminó el 90% del camino, ya estamos cerca del lugar de llegar, o sea que me falta un 10%, o sea que voy a caminar el 10% de lo que le falta a Moisés. Y el Señor le dijo, no es un 10% de lo que le falta a Moisés, vas a caminar el 100% de tu propio camino.
No vas a caminar el camino de Moisés. De aquí en adelante las cosas van a ser diferentes. Y entonces como padres queremos nosotros diseñar el camino y decirles por aquí es donde tienen que andar, por aquí no pisen, por aquí sí pasen, por aquí es seguro, por aquí no es seguro. Y eso parece loable y parece bueno, parece genial como padres, que uno empiece a diseñarles el camino a sus hijos. Pero hay algo que no nos gusta y es que el Señor no dijo eso. El Señor dijo que cada uno iba a tener su propio camino, que cada uno iba a empezar a andar, no el 10% de lo que le quedó al papá, de lo que yo le estoy enseñando a mi hijo, porque es que yo ya transité, y estas frases creo que son conocidas, ¿verdad? Dice, cuando uno le dice a los hijos, es que yo ya viví, es que yo ya sé qué es lo que va a pasar y yo ya pasé por todo eso y ahora yo le quiero mostrar por dónde es que usted tiene que caminar. Y eso parece genial. Bueno, yo personalmente lo he dicho y ya me arrepentí de haber hecho eso porque efectivamente ese fue mi camino, que me tocó caminar. Pero estamos en un tiempo en el que hay caminos nuevos para nuestros hijos. Hay caminos nuevos que deben empezarse a transitar para sus vidas. Y yo no puedo limitarlos a que tengan que vivir mi camino, a que tengan que vivir mi vida, a la forma como yo les diga que tienen que andar. Y vuelvo y repito, o sea, uno piensa, dice, no, pues es que yo los estoy salvando, los estoy evitando, les estoy llevando a que no vayan a, decimos en Colombia, a meter la pata. Pero el asunto es que el Señor lo que quiere es que cada quien pueda vivir su propio camino, que cada quien pueda desarrollar su propio camino. Y entonces, el Señor ha prometido en Josué que Él va a estar con cada uno de nosotros, con nuestros hijos, donde quiera que vaya. Era lo que leíamos cuando le hizo esa comisión a Josué. Le dijo, donde quiera que vayas. Vamos a poner la siguiente. Y es el propio camino de cada quien. Y entonces vamos a observar a qué hace referencia también. Nuestros hijos, hay una pregunta que generalmente se hace en las escuelas. Y no sé si usted como padre le ha hecho esa pregunta a sus hijos de pequeños. Y es, ¿qué quiere ser cuando grande? ¿Sí? ¿Y qué dicen normalmente los niños? Bomberos, policías. Algunos de pronto más smart, inteligentes, dicen astronautas. Y uno dice, en esa época, no sé usted qué habrá dicho que quiere ser. Pero no sé en este momento si usted es lo que dijo que quería ser. No, ¿verdad? Porque el camino puede variar. Y ese camino puede cambiar a medida que usted va transitando, usted va descubriendo y nuestros hijos van a ir descubriendo el camino que el Señor también ha permitido que cada uno de ellos viva. ¿Ustedes se imaginan donde cada niño pudiera lograr lo que dice que quiere ser? Y entonces uno diría, bueno, ¿cuántos aquí dijeron que bomberos? Porque yo conozco gente de influencia en los bomberos para poderlos conectar y que puedan ser bomberos. Bueno, astronautas no conozco, pero bomberos sí. Y entonces eso lleva a pensar que realmente los caminos pueden empezar a cambiar. Hoy en día cuando les dicen a los chicos, porque yo también le pregunté a mi hijo de 11 años, ¿qué quiere ser cuando grande? Y ahora no dicen policía, bomberos, ahora dicen youtuber. Ahora dicen gamers. Ahora dicen, y uno pues bueno, tiene que ir uno entendiendo el camino de nuestros hijos. Y entonces hay un versículo que es muy conocido también, y está en Proverbios, y reafirma parte de este llamado o de esta invitación que el Señor hace para nosotros como padres o como maestros o como tíos o como abuelos, porque no se trata solamente de los hijos. Muchas gracias. No se trata solo de los hijos, se trata de quienes están ahí, quienes nosotros también estamos apoyando en este crecimiento, en este enfoque de camino. Y dice Proverbios 22:6, léanlo conmigo. Instruye al niño, ahí dice, en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él.
Fíjense que aquí no dice, instruye al niño en tu camino como padre, o en el camino del abuelo, no, instruye al niño en su camino, en el camino de él. Y es una advertencia o un llamado muy especial para entender que efectivamente tenemos una responsabilidad muy grande de instrucción en nuestros hijos, en nuestros niños. Que cuando fueren grandes, esto va a ser lo que va a acompañar este proceso y va a permitir que usted y yo, como decían Josué, estaré con él donde quiera que vaya. ¿De qué forma? ¿Presencial? No, ya se casó, ya se fue, ya está lejos, ya usted presencialmente no va a estar. Pero ¿cómo va a estar con él donde quiera que vaya? A través de la instrucción que usted entregó a él de niño. Entonces debemos instruir a nuestros hijos en su propio camino, no en nuestro camino. Yo creo que alguna vez llegué a leer mal este texto y yo lo leía así: instruye al niño en tu camino, o sea, en mi camino. Yo decía, bueno, está bien, vamos a instruirlo en esto que yo he aprendido, porque hace parte de la experiencia y hace parte de poder también evitarle a él tener que pasar por situaciones que yo ya viví. Pero ¿saben una cosa? Eso es lo que desarrolló el carácter en usted. Eso fue lo que formó ese valor en usted. Eso fue lo que le permitió entender el propósito en su vida. Eso fue lo que usted pudo descubrir de que era capaz cuando tuvo que pasar por situaciones adversas. ¿Será necesario que nuestros hijos tengan que vivir situaciones también así para poder entender el propósito de su vida? Creemos que sí. Y entonces, habrá momentos en los que vamos a tener que dar algunas sugerencias o algunas recomendaciones, y quiero hacerles una sugerencia inicial frente al tema de cómo nosotros también estamos educando a nuestros hijos o cómo estamos al frente del desarrollo de alguien más. Y hay una invitación en Amós, vamos a leer el texto en Amós, de cuál es esto primero que debemos hacer. Y es que esta es la prioridad. Mire, si ustedes se pudieran enfocar en eso primeramente, ya el resto podríamos entenderlo más fácil. Dice Amós 5, del 14 al 15. Hay que enseñarle a los hijos la diferencia entre lo bueno y lo malo. Debemos enfocar nuestra enseñanza a ellos en la diferencia que hay entre lo bueno y lo malo. Y eso se ha tergiversado grandemente hoy en día. Y dice, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís, aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Y eso tiene que ver con las generaciones también, con las siguientes generaciones. Y esa diferencia, o ese entender la diferencia entre el bien y el mal, va a librar a nuestros hijos de muchas situaciones complejas. No de llevarlos a que vivan nuestra vida, sino de poderles librar o poderles hacerle entender la diferencia que hay. Vamos a la siguiente. Y entonces estamos hablando del camino de nuestros hijos. Por eso hemos tenido ahí ese camino, esa vía. Siguiente. Y lo bueno y lo malo nos van la diferencia entre el bien y el mal, nos van a enfocar también esa diferencia que hay entre camino y abismo. Camino y abismo. ¿Será importante entender la diferencia entre camino y abismo? Es tremendamente importante. Y eso es lo mismo que decirles la diferencia entre el bien y el mal. Ahora, si ustedes tienen que tomar un bus y viajar, bueno, aquí las carreteras son un poco más fáciles. En Colombia hay mucha montaña, mucha curva, mucho abismo. Pero si usted tiene que viajar en bus y el conductor no conoce la diferencia entre abismo y carretera, ¿usted cómo se sentiría? ¿Cómo estaría? Intranquilo. Ahora, si el conductor es José Feliciano y dice, ¿qué será? ¿Qué será? Bueno, ya usted sabe qué será. Ya usted va a saber qué va a pasar. Ese bus, ¿dónde va a terminar?
en el abismo. Es importante la diferencia entre el bien y el mal para entender también que en el camino de nuestros hijos, que en nuestro propio camino, vamos a tener que transitar por la vía evitando el abismo. Y hay un texto que también lo van a proyectar, Mauricio, gracias. Hay un texto en Isaías 50, la primera parte dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Fíjense que este ay tiene que ver de dolor, tiene que ver de una situación tensa, dolorosa, difícil. Y cuando nosotros a nuestros hijos no les enseñamos la diferencia entre el bien y el mal, va a venir dolor para su vida. Va a venir situaciones difíciles para su corazón. ¿Y cómo nosotros enseñamos esa diferencia del bien y el mal en nuestros hijos? Siguiente, Mauricio. Lo hacemos a través del ejemplo y a través de la experiencia. ¿Cómo a través del ejemplo y la experiencia? Entonces, hablaba anoche con el pastor Alejandro, es que se llama, ¿verdad? ¿Está por ahí? Ah, sí. Anoche con el pastor Alejandro hablamos un poco acerca de Medellín. ¿Han escuchado Medellín, Colombia? Yo tuve la oportunidad de trabajar una jornada, una temporada en Medellín con una organización de ayuda humanitaria, pues con programas de desarrollo social. Y estando allá trabajamos con niños y jóvenes. Y esa generación de jóvenes, realmente luego de hacer un estudio, unas encuestas, unas entrevistas, era una generación que estaba perdida completamente, porque estaba enlodada en medio de la situación de narcotráfico, en la situación, bueno, aquí uno dice Colombia y de una vez hablan Pablo Escobar y hablan de muchas otras cosas. Pero en ese tiempo en Medellín, lo que regía era precisamente que quien tenía reconocimiento, quien tenía poder, quien tenía autoridad, era quien hacía el mal. O sea, quien era un traqueto, quien era un narcotraficante, Entonces, ellos buscaban, y los jóvenes buscaban, era eso, entendiendo que a través de eso podían lograr cosas buenas para su familia. ¿Se dan cuenta el concepto? Estaba tergiversado la diferencia entre el bien y el mal. Y entonces ellos creían que lo que estaban haciendo era bueno. Y entonces cuando tenían que ir a ajustar cuentas con alguien, esto era muy gracioso porque, bueno, gracioso en el sentido de lo que hacían, pero realmente no. Y entonces tenían que ir a ajustar cuentas con alguien, ajustar cuentas es ir a... Exacto. Y entonces, ¿saben qué hacían la noche anterior? Cogían la bala y la rezaban y le oraban, y entonces esa bala estaba casi que santificada, bendita, para ir a hacer daño a alguien más. Y entonces lo que había en su cabeza era para que no sufriera la víctima. O sea, qué humanitarios son. Y realmente el concepto empezó a tergiversarse, que incluso las mujeres, las niñas, lo que tenían en su cabeza era que lo importante era ser novios de ese tipo de personas. Y ustedes han visto muchas series y muchas cosas que se generan alrededor de eso. Pero ese era el concepto que había en ese momento y era el ejemplo que se tenía en ese momento, en ese lugar. Ahora, a través de la televisión hay muchas cosas que se empiezan a mostrar de cómo gente que hace el mal triunfa, de cómo gente que hace cosas negativas termina teniendo éxito, termina teniendo riqueza. Y entonces nuestros hijos, ¿qué están viendo? ¿En qué están enfocando su vida? Y entonces van a la escuela y en la escuela empiezan a escuchar que hay también ejemplos de personas que han hecho mal y que tienen un bien, o que han logrado cosas importantes. Y entonces eso queda en la cabeza. Por eso es tan importante que todo lo que se ve en la calle, todo lo que se ve en la televisión, todo lo que se ve en la escuela, todo termina siendo un ejemplo que tiene que ser contrarrestado en casa. Y en casa tenemos que dar el ejemplo correcto de lo que es la diferencia entre el bien y el mal. Así es que hay una responsabilidad muy grande en cada uno de nosotros de poder levantar una generación que pueda identificar
entre lo bueno y lo malo. Y entonces, perdón, la anterior la dejamos todavía. Y entonces hay algo que se maneja entre el ejemplo, y esto es algo que también pido a cada uno de ustedes, que realmente nosotros podamos enseñar con el ejemplo, pero sobre todo con la experiencia. Sobre todo con la experiencia. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Y es que no podemos quitar a nuestros hijos la responsabilidad de asumir sus decisiones, la responsabilidad de asumir sus actos, la responsabilidad de asumir lo que han hecho. Porque como padres a veces corremos que él hizo algo malo y terminamos nosotros corriendo a asumir las consecuencias de sus actos. Y eso no debe ser así. Porque lo que estamos haciendo es tergiversando el concepto de bien y mal en la vida de nuestros hijos. No está bien que usted, por algo malo que su hijo hizo, lo castigue exageradamente. No está bien. Porque va a crear un hijo con resentimientos, va a crear un hijo con amargura, va a criar un hijo con deseo de venganza. No está bien. No está bien tampoco que si su hijo hizo algo bueno, usted lo premie exageradamente. Ay, tendió la cama, le voy a regalar el último iPhone. No está bien, porque va a criar un hijo débil, va a criar un hijo fuera realmente de la realidad, porque cuando se enfrente al mundo del trabajo, lo que sea, y entonces cumplió con lo que tenía que hacer y como no me felicitaron, entonces me frustré. Pero lo que está peor es que si su hijo hizo algo malo, usted lo premie con algo bueno. O si su hijo hizo algo bueno, usted lo castigue. Bueno, vamos a poner un ejemplo para dejarlo más claro. Por ejemplo, si su hijo hizo algo malo y usted lo premie, le dé un premio. Mijo, no vaya a ir a jugar allá donde la vecina ya sabe, usted con ese balón puede partirle un vidrio y vamos a tener problemas. ¡Pum! Justo, el hijo se fue, jugó y llegó. Papi, la vecina me quitó el balón porque partí el vidrio. ¿Y cuál es la reacción del papá? ¿Cómo? ¿Qué piensa esta señora? Que es que este no tiene hijo. Espere tantico, voy y le compro 12 balones. Vaya, juegue otra vez. ¿Qué concepto va a tener ese hijo frente a la situación que acaba de experimentar? ¿Recuerdan qué decía en Josué, en la parte final del versículo 9? Decía, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Como padres debemos asumir también ese mismo rol con nuestros hijos. Debemos estar con ellos donde quiera que ellos también puedan estar. Hay algo bien diferente. Ahora, como padre, pasó la situación del balón. La vecina le quitó el balón. Hay dos situaciones. Una es porque yo voy a estar contigo. Pero a veces, en medio de esas situaciones, hacemos lo contrario. Es, no, tú estarás conmigo. Y hay una diferencia muy grande. Pasa esa situación. Entonces, si yo quisiera decirle, tú estarás conmigo, es, yo estoy aquí en la posición del que no partió un vidrio. Mi hijo está en la posición del que partió el vidrio. Si yo le digo, tú estarás conmigo, yo lo que estoy haciendo es diciéndole, venga para acá, papito, quédese aquí conmigo. O sea, me lo traigo a la posición del que no partió el vidrio. Y le robo y le quito la responsabilidad de lo que acaba de pasar. Lo que el Señor dice es, yo estaré contigo. Quiere decir que yo estoy aquí en la posición del que no partió el vidrio, mi hijo está allá en la posición del que partió el vidrio y yo como papá le digo, yo voy a estar contigo. O sea que yo me vengo para este lugar
en la posición de mi hijo y le digo, hijo, tú no estás solo, tú tienes un papá. Lo que acaba de pasar, muy malo, no estuvo bien, pero tú no estás solo, yo voy a acompañarte, yo voy a estar contigo. Entonces, como pasó lo que pasó, yo te voy a prestar el dinero para reponerle el vidrio a la señora, a la vecina, y tú me lo vas a pagar del recreo, de la mesada, no sé, ahí lo vamos a descontar. Además, te voy a poner algunos oficios en los que yo te voy a ir pagando para que tú me pagues ese dinero. Y entonces vas a ser responsable con la vecina. Ahora, también vamos a ir los dos a donde la vecina y le vamos a pedir disculpas, le vamos a pedir perdón, porque yo estoy contigo. ¿Sí notan la diferencia? Y a veces lo que nosotros hacemos es, no, venga para acá, mijito, venga para acá, papito, venga, yo soy su papá, yo lo voy a proteger, tranquilo, no pasó nada. No pasó nada, no. Pasó algo que tiene que ser asumido, porque se está castrando la posibilidad de entender esa diferencia que hay entre el bien y el mal. Y entonces va a crecer con un concepto que no importa lo que yo le haga al otro, no importa lo que yo haga, de todas maneras eso pues nadie va a decir nada, mi papá me va a respaldar, mi jefe me va a respaldar, mi esposo va a estar ahí para respaldar a mis hijos. No, realmente lo que el Señor ha dicho es, yo estaré contigo, y esa es la responsabilidad que tenemos. Entonces, en esa experiencia, nuestros hijos van a tener que entender, por ejemplo, en ese caso del chico, lleva 3 meses trabajando para pagar ese termine de cortar el césped, de pronto la señora lo va a devolver. Esperemos, tranquilo. Y entonces ese hijo, después de que entiende que ya lleva 3 meses que le están recortando de la mesada, que le tocó pagarlo, va a tener claro la diferencia entre el bien y el mal. Va a poder entender que tiene que ser responsable de las decisiones que toma. Y no estamos corriendo detrás de él para asumir las responsabilidades. No quiere decir que como padres no ayudemos a nuestros hijos. No estoy queriendo decir eso. Lo que estoy diciendo es que no seamos o que no asumamos la responsabilidad de los actos que nuestros hijos están teniendo. Porque ellos están desarrollando su propio camino. Y entonces van a venir momentos, bueno, antes de pasar allá, quiero mostrarles 2 versículos bien importantes, porque van a venir momentos de oscuridad por el tiempo, por la hora, porque vino una tormenta, lo que sea, y se va a ver un tiempo de oscuridad en la vida de nuestros hijos. Pero antes vamos a leer Proverbios 1:8, porque es importante entender que en tiempos de oscuridad, ¿qué es lo que permite que nosotros podamos seguir por el camino, por la calle? Cuando veníamos en la vía ayer, que ya estaba oscuro, yo pues ponía como ese ejemplo en la realidad. Y uno dice, lo que permite que yo me mantenga en el camino, ¿qué son? Las líneas, ¿verdad? Esas líneas que marcan el camino es lo que me va a permitir mantenerme ahí, porque la carretera está oscura, porque yo tengo que seguir proyectando y a veces uno dice ve a lo lejos y no ve nada, pero lo que ve enfrente va marcado por las líneas. Y esas líneas tienen un significado bien especial en este ejemplo que estamos haciendo. Y es que esas líneas son papá y son mamá. Yo sé que han cambiado muchas cosas. El diseño original del Señor es ese, papá, mamá. Y cuando digo que han cambiado muchas cosas es que ahora hay mamás y ahora hay papás. Pero en medio de eso que ha pasado, el Señor ha tenido también misericordia de los hijos. Pero el diseño original está basado en eso, en que un papá y una mamá son los que van marcando ese camino que nuestros hijos, o que van delimitando el camino de nuestros hijos. Y dice Proverbios 1:8, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, o sea, el padre instruye, y no desprecies la dirección de tu madre,
o sea, la madre dirige. Proverbios 6:20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, o sea, el padre manda. Y no dejes la enseñanza de tu madre, o sea, la mamá enseña. Por ejemplo, me da el favor y no me abren esa caja y ahí no me... El padre manda. La mamá dice, no, no la abran, papito, porque es que en esa caja hay una... ¿Sí se dan cuenta? La mamá enseña. La importancia de que las dos líneas estén presentes en la vida de nuestros hijos. Decía ahora, el diseño original del Señor es ese. Algunos yo sé que han tenido que valerse de alguna forma porque una de esas líneas se borró. Y entonces, hay algunas recomendaciones que quiero hacer frente a este tema del caminar. Vamos a ver las siguientes, y es que en la carretera, las líneas, las líneas tienen que ser visibles. Si usted han viajado por carretera, ¿verdad? Todos aquí conducen, han viajado por carretera, de noche, les encanta, a mí me encanta viajar de noche. Y para estar seguro, bueno, primero en un buen auto, bien, todo en orden, para no tener problemas en carretera, pero para estar seguro en carretera, yo debo ver que esas líneas que están marcando la vía son visibles. Si hay líneas que empiezan a borrarse, fácilmente en una curva, ¿qué puede pasar? El carro se puede salir. Y hablábamos de que esas líneas son papá y mamá, o sea que debemos ser visibles en la vida de nuestros hijos. Debemos tener una presencia visible. No basta solamente con decir, bueno, yo trabajo, yo doy lo que tengo que dar y aporto. Pero cuando llega en la noche el papá, me pasó una vez, estaba visitando a un amigo en casa y llegó su hija. Y entonces ella cuando llegó tan animada a saludar que el papá pensó que le iba a saludar a él. Y no, estaba saludando al perrito que estaba al lado. Y el papá quedó como, porque a veces los papás en la vida de nuestros hijos empezamos a ser invisibles. Empezamos a desaparecer. A veces no quieren ni saludarnos y uno dice, llegó. Y es que a veces pues también el papá ayuda, ¿no? Porque todo el día afuera, y cuando llega a sentarse en su mueble, bueno, antes decíamos a ver televisión, ahora no, es a ver redes sociales. Y entonces, ¿cuál es la diferencia antes de que llegara el papá y después de que llegó el papá? Pues que el mueble que el niño utiliza ya está ocupado. Esa es la diferencia. Pero terminamos en algunos momentos siendo invisibles en la vida de nuestros hijos. Y necesitamos ser visibles. ¿Y qué es ser visibles? Es que intencionalmente podamos nosotros estar ahí para poder orientar, para poder ayudar, para poder corregir, para poder instruir a nuestros hijos en el momento indicado, no fuera de tiempo. No fuera de tiempo. Y bueno, decía ahora, en algunos casos, pues en el diseño original está mamá y papá, pero habrán otros casos, siguiente Mauricio, habrán otros casos en el que solamente va a aparecer una línea, una sola línea, que puede ser papá o puede ser mamá, porque antes pensábamos que solamente las mamás eran las que estaban con hijos, ahora no, ahora conozco, no sé si usted conoce, papás que están criando a sus hijos, porque la línea de la mamá se borró. Y entonces esos papás que están solos tienen una responsabilidad muy grande. En la misericordia del Señor, el Señor les permite también seguir adelante y poder también desarrollar la vida de sus hijos en medio de esa circunstancia. Pero hay algo nuevamente dentro del consejo. Por favor, que sean visibles, porque solamente hay una línea. Y en la misericordia, pues todavía podemos transitar por ese camino con una línea.
pero necesitamos que esa línea sea visible. Y ser visible no es, papá, que usted esté todo el tiempo metido en la empresa, todo el tiempo metido en su trabajo, porque es que necesitamos llevar dinero cuando realmente, más que el dinero, el hijo necesita la presencia suya, necesita la participación suya en su crecimiento y en su desarrollo. Mamá, yo sé que el tema de mantener el oficio bien, la casa bien ordenadita, bien, mira, a veces el desorden ayuda en la relación. Porque tanto tiempo que se invierte que a veces usted dice, uy, ojalá no llegara nadie para que no me dañen el trapeado. Oiga, pero es que viven ahí, viven con usted. En la relación debemos ser visibles. Siguiente consejo. Siguiente. Y es que debemos ser paralelos. Debemos ser paralelos. ¿Han visto esas curvas? Las líneas, ¿cómo son? Paralelas. Deben ir en el mismo trayecto, en la misma vía. Si sube, subimos. Si baja, bajamos. Si volteamos, volteamos los dos. Si cruzamos, cruzamos los dos. ¿Qué tan importante es que papá y mamá, cada uno por su lado, porque recuerden que cada uno tiene su línea, que cada uno por su lado tenga esa posibilidad de realmente respetar su lado, pero también de entender que tenemos que ir paralelos, o sea, que tenemos que tener una misma dirección? ¿Ustedes se imaginan una línea por aquí y otra línea por allá? Cuando llega uno a ese lugar como conductor de su vida, como hijo, ¿qué hace uno? Dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Y aquí para dónde voy? O peor, si las líneas se cruzan y uno dice, bueno, ¿y aquí cómo paso? Debemos ser paralelos, nuestra vida y nuestra crianza, nuestro objetivo tiene que estar paralelamente desarrollándose en la vía y en el camino de nuestros hijos. Que si alguien de los papás dijo algo, el otro lo respalda. Mira, bueno, no sé si esto está bien, pero funciona. Ustedes juzgarán. Pero si alguno de los papás dice algo que el otro no estaba de acuerdo, a veces es necesario hasta de pronto mentir que estoy de acuerdo cuando no estoy de acuerdo, y luego al final, en el cuarto, decirle, venga, pero ¿usted por qué dijo eso si yo no le había dicho que eso era así? Que cuando uno está delante de sus hijos y el uno dice, no, es que esto se hace así, y el otro dice, no, eso no se hace así, esto se hace así, no, pero ¿por qué si yo dije que no? Pero, y entonces el hijo se va alejando y va viendo y dice, estos no se ponen de acuerdo y cómo me van a enseñar. Y entonces es importante que nosotros estemos en esa línea paralela, entendiendo que lo que el uno dice, el otro lo respalda. Hay que hacer acuerdos, obviamente, hay que tener diálogo para hacer acuerdos cuando vamos a dar alguna instrucción, alguna indicación. Pero es importante entenderlo para que no generemos en nuestros hijos esas diferencias que pueden ser perjudiciales también. Y entonces en cada una de las líneas vamos a encontrar señales. En cada línea, ustedes que han viajado por carretera, ustedes saben que por lado y lado vamos a ver señales. Y señales de todas, hay señales informativas, hay señales preventivas y hay señales reglamentarias. ¿Esto qué quiere decir? Que papá y mamá deben dar señales a sus hijos, deben establecer normas en la vía, en el camino de nuestros hijos, debemos establecer normas. Y aquí estas normas tienen unas características especiales, siguiente. Y es que las normas deben ser claras. Deben ser claras. Cuando no hay claridad, el asunto se puede interpretar de la forma como quiera cada quien. Entonces deben ser claras. Mamás, por favor, no den tantas normas. ¿Se han escuchado que, bueno, yo creo que aquí no hay de esas mamás?
Pero esas que se dicen, hey, párese bien, métase la camisa, sáquese, ya lavó la loza, tendió la cama, mire cómo dejó eso, devuélvase, ¿qué trajo? Y uno dice, pero, hey, espere. ¿Cuántas? 1, 2, 3, 4, ¿qué hago primero? Estuve, la semana pasada fui a Ocean City, a la playa, fuimos con mi familia por carretera, y hubo una calle, bueno, no le tomé foto porque iba conduciendo, pero hubo una calle en la que, un tramo de la calle, en la que sin contar mal, conté alrededor de 10 señales en un tramo más o menos de menos de 100 metros. 10 señales diferentes. Y entonces empecé, mientras leía una, ya venía la otra y después la otra. Al final yo dije, no, yo me guío por la vía. Porque ¿quién entiende todas estas señales así tan rápidas? Entonces, mamás, por favor, señales claras. Papás, mamás, no den tantas. Papás, den alguna. Por favor, participen de las señales. Porque termina siendo la mamá ahí en su casa con sus hijos y entonces pasa algo y la mamá empieza a dar todas las señales, pero después dice, espere tantico que venga su papá. Espere que venga su papá en la noche. ¿Se han hecho eso o no? No, yo no creo. Y entonces se crea toda esa expectativa de que viene el papá y cuando llega el papá en la noche, ¿qué pasa? Nada. Y entonces viene el chico a hablar con el papá y ¿qué le dice el papá? Mijo, hable con su mamá. Y claro, el papá viene cansado, vamos a justificar ahí el gremio. El papá viene cansado, viene agotado después de una jornada y bueno, encontrarse con eso, con esa situación y de pronto el papá queda mirando al niño y dice, yo este niño como que lo conozco. Papás, necesitamos participar de todo el proceso formativo de nuestros hijos a través de estas normas que se establecen en su camino. En su camino. Entonces, ¿cómo deben ser las señales? Deben ser claras, deben ser veraces. ¿Qué son veraces? Que si usted dijo que hay un desvío, que haya un desvío. Que si usted dijo que había un reductor de velocidad, sí, bueno, nosotros le llamamos policía acostado. Eso, aquí cuando yo dije, recién llegué, dije, hay un policía acostado, y se quedaron así. Que si dice la señal que hay un reductor de velocidad, que haya un reductor de velocidad. Y no que entonces terminemos diciendo, es que espera tantico que lleguemos a la casa. Eso que usted hizo, y llegan a la casa y ¿qué pasa? Nada. Y es que usted me vuelve a hacer esa pataleta y la vuelve a hacer. Entonces las señales, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser veraces. Que si usted dijo algo, se cumple. Que cuando los hijos entiendan que papá le dijo, mire, ese comportamiento que usted tuvo, no va a jugar durante una semana en el Lesbos. ¿Y qué pasa el otro día? Está jugando, y más cuando, bueno, los que más juegan son los niños que las niñas, pero yo no tengo niñas, pero yo no quiero imaginarme si hubiera tenido una niña, como dijo el pastor esta mañana. Y entonces tenemos que ser veraces en esas normas y establecerlas. Y la última de las recomendaciones es que no sean contradictorias. Y a veces pasa. Entonces en la vía, dice por una línea, dice, voy a poner una señal que diga que velocidad máxima 80. Y dice, sí, entonces yo por este lado voy a poner una que diga 30. Y entonces yo voy a decir, aquí gire a la derecha. Sí, entonces aquí yo le voy a poner una que gire a la izquierda. Y entonces empiezan a contradecirse las órdenes o la orientación o lo que se le está dando al hijo, y esto lo que hace es que lo confunde.
Y eso lo que hace es que se genere un camino lleno de confusión. Y entonces, como padres, estamos en lugar de contribuir en su camino, estamos debilitando su vida en su camino y creando patrones que no corresponden. Y hay unas condiciones en carretera que se dan, que es importante también alertarles a nuestros hijos. Vamos a darle siguiente. Y son unas condiciones especiales que ellos también deben entender. Y es que en carretera, en el camino, van a surgir ¿qué? Peajes. Veníamos anoche nuevamente con el pastor y yo le decía, oiga, pero aquí cada cuánto hay un peaje. Impresionante. Y entonces debemos hacerles entender a nuestros hijos que en la carretera, que en la vía van a haber peajes, que va a haber también, vamos a necesitar gasolina, y eso tiene que ver, y no es para empezar a sacar en cara a nuestros hijos que estamos invirtiendo el dinero en ellos, no. Tiene que ver en poder crear conciencia a nuestros hijos que en el camino o en su camino se van a generar gastos y se van a necesitar recursos. Esto ayuda también a enfocar a nuestros hijos en el desarrollo de su propio camino. Y entonces esos peajes generalmente, más atrás, generalmente esos peajes, pues en Colombia los peajes es para arreglar las vías. Bueno, me imagino que aquí también, para mantener las vías en buen estado. En Colombia solamente el tramo donde está el peaje es lo que está bien, el resto está mal, pero hay peajes en todos lados. Y entonces, cuando ellos logran entender que hay costos, que hay gastos, que la luz hay que pagarla, que el agua hay que pagarla, que la renta hay que pagarla, que la nevera no se llena sola, porque a veces abren la nevera y ven vacío y cierran, y vuelven al rato y vuelven a abrir a ver si se llenó. Eso no se llena solo, hay que invertir. Y entonces cuando ellos asumen, cuando se asume ya la responsabilidad de algunos de esos gastos, en mi casa pasó. En mi casa, en un momento cuando ya nosotros, 18 años, empezamos a trabajar, mi papá dividió y dijo, bueno, usted me va a pagar la luz, usted me va a pagar el agua, éramos 3. Y al otro el gas, creo que fue. De acuerdo también a los gastos, de acuerdo a las edades, estableció eso. Y nosotros, pues bueno. Antes, ¿qué pasaba antes? Eran las duchas, los baños, no sé si ahora todavía exista eso, pero eran baños de 1 hora. ¿Todavía? Están gasten y gasten y gasten agua y gasten agua, baños de 1 hora. La luz, a uno no le importaba, la luz se quedó prendida, el televisor prendido, las cosas encendidas y los hijos, no les importaba. ¿Por qué? Pues porque no están pagando, los que pagan son los papás. Y entonces cuando empezamos a asumir nosotros ese rol o esa responsabilidad, entonces ¿saben qué pasó? Las duchas de 1 hora disminuyeron. La luz ya, a mí me correspondía la luz. Y entonces yo decía, apague la luz, apague la luz. Y entonces, incluso una vez que invité a mi mamá a la casa, recién después de casado, llegó mi mamá y entró al baño y salió y la luz quedó encendida. Le dije, mamá, el foco, focus, por favor. El foco, apáguelo. Entonces uno dice, ahí entiende uno la responsabilidad de lo que es también los gastos en el camino, en desarrollar su propio camino. Tiene costos y ellos deben entenderlos también, no para sacarlos en cara, sino para que puedan percibir que realmente el desarrollo de un camino tiene que levantarse o tiene que asumirse bajo también ciertas responsabilidades como estas. Y hay otra cosa que es la asistencia. Y en carretera, ¿alguno de ustedes ha tenido que llamar asistencia en carretera? Porque se pinchó, porque se varó, porque sí, han tenido que llamar. Bien. ¿Qué hace la asistencia? Va, le atiende la asistencia, le desvara y ¿qué hace luego? Se va. Y usted sigue su camino. Esa es la responsabilidad como padres. Nosotros terminamos siendo asistencia en la vida de nuestros hijos. Que cuando ellos en su camino necesitan atención, nosotros como padres vamos, le brindamos la asistencia que necesita y salimos. Y ellos tienen que seguir su camino. Sobre todo hablamos para hijos que ya están
en edades más avanzadas. Bueno, en edades mayores, ya que han tomado decisiones. Pero en eso nos convertimos nosotros los padres, en asistentes, en asistencia. Y está bien, no es abandonar tampoco y decir, ah, no, yo ya me desprendí de eso. Uf. No, como padres nosotros seguimos brindando asistencia. Estén donde estén. ¿Recuerdan lo que le decía el Señor a Josué? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. En el camino, donde quiera que vayas, el Señor va a estar contigo. No para decirte, venga por acá, no, para darte asistencia y para permitirte que sigas caminando y Él va a seguir contigo. Esa es la promesa que el Señor ha hecho. Vamos a resumir esto en dos cosas. Proverbios 4. Vamos a leer este Proverbios siguiente. Y dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. O sea, Salomón era consentido con su mamá, era consentidor. Dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Y fíjense que hay algo bien especial en medio de esto, y es eso que va a alimentar la vida de nuestros hijos. Ese consejo, y ustedes saben que los proverbios es un compendio de escritos de un padre, consejos para su hijo. Y entonces dice, porque yo también fui hijo de mi padre y consentido de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás.